Tenía pensado pedirle matrimonio a mi novia, pero una tensa cena familiar nos destruyó. En un arrebato de ira, ella destrozó deliberadamente el reloj de herencia de mi difunto padre. Puse fin a nuestra relación de 4 años. Mi nombre es Roger. Tengo 30 años. Y hasta hace 2 semanas, honestamente pensé que estaba a punto de proponerle matrimonio a mi novia de casi 4 años. Vivo en las afueras de Filadelfia en una casa adosada de alquiler que no es lujosa, pero era nuestra. Un garaje estrecho, una cocina pequeña, tazas desparejadas, fotos enmarcadas en la sala de estar y un patio trasero lo suficientemente grande para guirnaldas de luces y una mesa plegable. Trabajo como coordinador de proyectos para una empresa de climatización comercial. Suena aburrido hasta que te das cuenta de que la mitad del trabajo consiste en convencer a adultos de que no se culpen mutuamente por los retrasos en los conductos. No soy rico, pero soy estable. Pago mis facturas. Mantengo mi camioneta en buen estado. Preparo una cena decente cuando tengo tiempo. Y todavía uso la misma taza de café rallada que mi papá me dio cuando conseguí mi primer apartamento de verdad. Aaron solía decir que esa era una de las cosas que amaba de mí. Dijo que hacía que la vida ordinaria se sintiera segura. Eso hizo que lo que pasó en nuestra cena familiar se sintiera aún peor. Aaron tiene 29 años. Cuando nos conocimos, era divertida de una manera discreta. Era el tipo de persona que podía hacer que una ida al supermercado pareciera una cita. Teníamos la tonta costumbre de calificar pizzas congeladas como si fuéramos jueces en un programa de cocina. Odiaba el cilantro, le encantaban los podcasts de misterio y siempre me robaba mis sudaderas con capucha, aunque ella tenía unas más bonitas que las mías. No estábamos saliendo de manera casual. Llevábamos viviendo juntos 1 año y medio. Compartíamos las facturas, un plan de telefonía, teníamos pagos automáticos para los servicios públicos y el seguro de inquilinos, y una cuenta de ahorros conjunta etiquetada como casa/boda. Era vergonzoso y dulce al mismo tiempo. Habíamos discutido sobre los colores de los gabinetes para una casa que aún no teníamos. Habíamos hablado de niños de la manera vaga y cuidadosa en que lo hace la gente cuando va en serio pero tiene miedo. Durante mucho tiempo, el mayor problema no éramos nosotros. Eran todos los que nos rodeaban. Mi familia es de clase trabajadora, directa y no siempre refinada. Mi madre, Linda, tiene 58 años y nunca ha encontrado un comentario pasivo-agresivo que no pudiera responder con uno más agudo. Es protectora porque después de que mi padre falleció, tuvo que serlo. Mi tío Mark, de 61 años, intervino como un segundo padre. Es más callado que mi madre. El tipo de hombre que puede arreglar un fregadero que gotea y decir 3 palabras en toda una tarde. Los padres de Aaron, Diane y Howard, son educados. Recuerdan los cumpleaños. Traen postre. También tienen una manera de hacer que cada conversación se sienta como una evaluación. Diane podía decir, solo queremos que Aaron esté segura, y hacerlo sonar como si yo hubiera solicitado personalmente ser su riesgo financiero. Howard hablaba de las carreras de la misma manera que otras personas hablaban de la presión arterial. Siempre quería saber los números, las tasas hipotecarias, el crecimiento de los ingresos, las contribuciones a la jubilación. Constantemente preguntaba si mi puesto de trabajo era una trayectoria a largo plazo o más bien un rol de apoyo a las operaciones. Las primeras veces me lo tomé a risa. Me dije a mí mismo que solo eran protectores. Aaron me dijo lo mismo. Mis padres hacen preguntas, decía ella, de pie en el mostrador de la cocina con un pie apoyado contra la otra pierna. Así es como demuestran que les importa. A mi mamá también le importa, decía yo. Ella no me pide mi formulario W2 en la cena. Aaron sonreía como si quisiera reírse, pero sabía que no debía. Por favor, no lo empeores. Ese se convirtió en el patrón. Todos decían pequeñas cosas. Yo me tragaba la mayoría de ellas. Aaron me pedía que fuera paciente. Mi madre me decía que la paciencia estaba empezando a parecerse a dejarme manipular. En algún momento, mi madre dijo un día mientras lavaba un plato de vidrio en nuestro fregadero, una pareja casada necesita tomar decisiones sin un comité. Ella está atrapada en el medio, dije. No, dijo mi madre. Tú estás en el medio.
Aarón sigue ofreciéndoles una silla a sus padres. Odié eso porque una parte de mí sabía que tenía razón. Aún así, amaba a Aarón. Creía que podríamos establecer límites después del compromiso. Pensé que una vez que hubiera un anillo, una vez que fuera oficial, todos se calmarían y entenderían que nuestra vida era nuestra. Mirando hacia atrás, ese fue mi primer error. Traté los límites como un proyecto futuro en lugar de algo que necesitábamos antes de construir cualquier otra cosa. 2 semanas antes de que la situación escalara, hice una cita con un joyero local para el lunes siguiente. Era un pequeño lugar en la ciudad con una campana sobre la puerta y una mujer detrás del mostrador que recordó mi nombre después de una visita. Había estado ahorrando por separado para el anillo porque quería que fuera mío para darlo, no algo sacado de nuestra cuenta conjunta. También había planeado algo con el reloj de mi padre. El reloj no era caro de una manera que impresionara a Howard. Era un viejo reloj de vestir de plata con una correa de cuero gastada y un pequeño rasguño cerca de la corona. Mi padre lo usó el día de su boda. Hay una foto de él ajustándoselo mientras mi madre ríe a su lado. Su velo está torcido porque mi tía la había abrazado con demasiada fuerza. Después de que él falleció, el tío Mark me ayudó a restaurarlo una vez. Lo llevamos a un relojero que olía a café y a pulidor de metales. Cuando el segundero comenzó a moverse de nuevo, Mark me puso una mano en el hombro y simplemente asintió. Sabía que no podía hablar. Guardaba el reloj en una pequeña caja de madera con un forro de fieltro descolorido. Rara vez lo usaba. Se sentía demasiado importante para los días ordinarios, pero lo sacaba a veces cuando necesitaba recordar cómo era la estabilidad. Mi padre no era perfecto, pero amaba a su familia de una manera que hacía que el compromiso se sintiera seguro en lugar de pesado. Mi plan era simple. Después de la cena del lunes, iba a poner el anillo al lado del reloj y decirle a Aarón que no quería recrear el matrimonio de mis padres porque eso sería imposible. Quería construir nuestra propia familia mientras llevaba adelante lo que mi padre me había enseñado sobre estar presente. Por eso la cena familiar importaba tanto. Aarón y yo decidimos recibir a ambas familias un sábado por la noche a principios de otoño. El clima era lo suficientemente fresco para chaquetas ligeras, pero revisé la aplicación del tiempo 2 veces porque la lluvia habría arruinado la instalación del patio trasero. Le pedí prestadas sillas plegables al tío Mark, compré servilletas de papel en Target y recogí 2 botellas de vino de supermercado de Beckmans. Aarón me pidió que escondiera los platos de papel más baratos y usara nuestros platos de verdad. Mi madre se fija en esas cosas, dijo, abriendo el gabinete. Yo estaba enjuagando lechuga en el fregadero. Tu madre sobrevivirá a ver un plato de papel. Roger. Mire. Tenía esa expresión tensa que ponía antes de ver a sus padres. No enfadada, exactamente. Prevenida. Está bien, dije. Platos de verdad. Vino por detrás de mí y me rodeó la cintura con sus brazos. Gracias. Sé que esto es molesto. Es solo una cena. Presionó su frente entre mis omóplatos. Por favor, que sea solo una cena. Yo también quería eso. Mi madre trajo una cacerola en una fuente para hornear con cinta de carrocero en la tapa que decía Linda con un marcador negro porque nunca confiaba en que nadie le devolviera los platos. El tío Mark trajo sillas adicionales y un asentimiento silencioso. Diane y Howard llegaron exactamente 8 minutos tarde, lo que de alguna manera se sintió intencional. Diane llevaba una caja de pastelería de un lugar que mencionó 2 veces antes de siquiera quitarse la chaqueta. La etiqueta del precio todavía estaba en el costado. Oh, esto es acogedor, dijo Diane al entrar en la sala de estar. Los dedos de Aarón se apretaron alrededor de los míos. Nos gusta, dije. Howard miró alrededor, a la entrada, los zapatos junto al felpudo y la pequeña cámara interior cerca de la puerta principal. Sistema de seguridad. Solo una cámara, dije. Nos robaron paquetes el invierno pasado. Asintió como si estuviera archivando eso en preocupaciones del vecindario. La cámara no era nada especial. También teníamos una cámara Ring en la sala de estar apuntando hacia la puerta principal y parte de la chimenea debido al robo de paquetes y porque Aarón una vez se puso nerviosa cuando un extraño llamó a la puerta tarde en la noche. Apenas pensaba en ello ya.
Ese detalle importó más tarde. La cena comenzó cortésmente. Demasiado cortésmente. Era el tipo de cortesía en la que todos toman pequeños sorbos y elogian cosas que no les importan. Diane dijo que las luces del patio trasero eran encantadoras. Mi madre dijo que la cacerola probablemente era demasiado simple para todos, pero que había de sobra. Diane dijo que la pastelería hacía las mejores tartas de temporada del condado. Mark le preguntó a Howard sobre los Eagles porque Mark cree que el fútbol puede salvar cualquier conversación. Howard le dio una respuesta de 5 minutos sobre decisiones de entrenamiento que de alguna manera se convirtió en un comentario sobre la disciplina. Durante quizás 20 minutos. Pensé que íbamos a lograrlo. Luego Diane preguntó sobre el cronograma de la boda, no si estábamos comprometidos, no si le había propuesto matrimonio. Cronograma. Aaron me miró rápidamente, luego bajó la vista a su plato. Hemos hablado del próximo año como una posibilidad, dije con cuidado. Howard dejó su tenedor. El próximo año es ambicioso. Con las tasas como están, una casa y una boda al mismo tiempo pueden dejar a la gente muy justa. Lo sabemos, dije. Por eso hemos estado ahorrando. Diane inclinó la cabeza. ¿Y cuánto esperan dar de entrada? Si no es demasiado personal. El tenedor de mi madre dejó de moverse. Es personal, dije, manteniendo la voz tranquila. Pero tenemos un plan. Howard soltó una risa corta. Los planes son buenos. Los números son mejores. Aaron dijo, papá. No lo estoy atacando, dijo Howard. Estoy haciendo preguntas prácticas. El matrimonio no se construye sobre buenas intenciones. Mi madre se reclinó en su silla. Tampoco se construye sobre interrogatorios. La mesa se quedó en silencio. Diane sonrió sin calidez. Nadie está interrogando a nadie, Linda. Solo queremos asegurarnos de que Aaron esté entrando en una situación segura. Mi hijo es seguro, dijo mi madre. Howard me miró. Estoy seguro de que Roger es responsable. La pregunta es si este es el techo o el comienzo. Ahí estaba. Había escuchado versiones de esa frase durante años. En Navidad, en los cumpleaños, en la entrada mientras cargaba las sobras en la camioneta. ¿Es este el techo o el comienzo? ¿Te vas a quedar donde estás? ¿Has pensado en la gerencia? ¿Has pensado en estudiar? ¿Has pensado en ser alguien de quien podamos presumir sin tener que dar explicaciones? Tomé aire. Me gusta mi trabajo. Estoy avanzando. Puede que no parezca ostentoso, pero es estable. Diane me puso la cara de preocupación. Estable es maravilloso, pero Aaron siempre ha tenido mucho potencial, y no queremos que su futuro se vuelva más pequeño porque esté tratando de ser complaciente. Mi madre se rió una vez. No fue una risa agradable. Complaciente, dijo. Quizás Aaron sabría lo que quiere si dejaras de decírselo. La cara de Aaron cambió. Fue sutil, pero lo vi. Su mandíbula se tensó. Sus hombros se levantaron. Sus ojos se volvieron planos y brillantes como si hubiera estado esperando la prueba de que mi familia la odiaba. Diane se llevó una mano al pecho. Perdona. Linda se giró hacia ella. ¿Me has oído? Cada decisión que toman se convierte en una reunión de la junta familiar por tu parte. Al menos nos preocupamos lo suficiente como para hacer preguntas, dijo Howard. Mi hijo no es una propuesta de negocios, espetó mi madre. Mark finalmente habló. Vamos a calmarnos. Nadie lo hizo. Diane dijo, esta es exactamente la expectativa de pueblo pequeño que me preocupa. Gente que actúa como si la preocupación fuera control. Mi madre dijo, y a mí me preocupa la gente que disfraza el control de preocupación. Me levanté tan rápido que mi silla raspó la piedra del patio. Basta, dije. Todos me miraron. Podía sentir mi corazón latiendo en el cuello. No quería gritar. No quería tomar partido. Quería que un adulto en esa mesa recordara por qué estábamos allí. Nadie le habla a nadie así en nuestra casa, dije.
Ni a mi madre, ni a tus padres. Nadie. Esta conversación ha terminado. Por un segundo, pensé que Aarón se sentiría aliviada. En cambio, me miró como si la hubiera bofeteado. Así que ahora encuentras tu voz, dijo. Parpadeé. ¿Qué? Después de que tu madre me llame mimada e inútil, ahora decides ser neutral. No te he llamado nada, dijo mi madre. Aarón la señaló sin apartar la vista de mí. La dejaste. Acabo de decirles a todos que paren, dije. Siempre haces eso, dijo Aarón. Su voz temblaba. Esperas hasta que estoy molesta. Luego, de repente, eres el razonable. Eso no es justo. No, lo que no es justo es que yo me pase años tratando de que mis padres te respeten mientras tú dejas que tu madre me trate como una idiota indefensa. Howard murmuró. Un hombre debería ser capaz de escuchar preguntas difíciles. Lo ignoré. Aarón, estoy tratando de protegernos a ambos. Se rió y dolió más que si hubiera gritado. No, proteges a tu madre primero, siempre. Fue entonces cuando dijo la cosa que hizo que la habitación se inclinara. Mis padres solo dijeron lo que te niegas a admitir, dijo. Estás cómodo quedándote exactamente donde estás, y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. No me preocupa. No deberíamos hablar. Todo el mundo. Miré a Diane. Ella bajó la vista a su vino. Howard me miró directamente, sin disculparse. Las mejillas de Aarón estaban rojas, pero no parecía sorprendida por sus propias palabras. ¿Cuánto tiempo llevas hablando de mí como si fuera un problema que intentas solucionar? Pregunté. Aarón se cruzó de brazos. Eso no es lo que dije. ¿Cuánto tiempo? No respondió. Algo dentro de mí se heló. Pensé en las conversaciones privadas que Aarón y yo teníamos en la cama cuando me preguntaba si alguna vez quería algo más grande. Pensé en decirle que a veces me preocupaba que sus padres me vieran como algo temporal. Pensé en ella tranquilizándome, frotando círculos en mi muñeca y diciendo ya se acostumbrarán. Y luego imaginé esas mismas preocupaciones siendo repetidas sobre la isla de la cocina de Diane como si fueran pruebas. Mi madre dijo en voz baja. Roger. Aarón se volvió hacia ella. No, no hagas el papel de madre herida ahora mismo. Aarón, dije. No. Estoy tan harto de ser la única persona que intenta que esto funcione. Cogió su copa de vino, en una grave pérdida de control, la dejó caer. Se hizo añicos ruidosamente contra el azulejo de la cocina. Nos habíamos metido dentro después de que bajara la temperatura y el repentino ruido conmocionó la habitación. El vino tinto se derramó cerca de los zapatos de mi madre. Los cristales se esparcieron bajo el zócalo. Diane jadeó. Mark se levantó a medias y luego se quedó helado. Dije. Aarón tropezó con la mesa auxiliar al girarse. Una foto enmarcada de nosotros dos de un viaje a la playa cayó y se rompió. Era uno de esos marcos negros baratos de Target. Nada sentimental en comparación con lo que pasó después, pero el sonido hizo que todos dejaran de respirar por un segundo. Entonces Aarón vio la caja del reloj en el aparador. La había puesto allí antes porque planeaba mencionar a mi padre más tarde si la noche iba bien. No la propuesta, solo la historia. Pensé que tal vez si nuestras familias podían hablar de dónde veníamos en lugar de lo que nos faltaba, podría ablandar algo. Aarón cogió la caja. Se me cayó el alma a los pies. Suelta eso, dije. La abrió y vio el reloj. Aarón, dije de nuevo, más despacio. Suéltalo. Era de mi padre. Mi madre se levantó. Era de su padre. No lo toques. Eso debería haber sido suficiente. Cualquier parte decente de la discusión debería haberse detenido ahí. Aarón sabía lo de mi padre. Sabía lo del reloj. Sabía que lo guardaba en esa caja porque tenía miedo de dañarlo. En cambio, me miró, llorando y furiosa, y dijo, tal vez tu familia pueda dejar de obsesionarse con las pertenencias de personas que han fallecido. Luego,
Cruzando una línea permanente, golpeó deliberadamente el reloj contra el borde de la chimenea. El sonido que hizo fue pequeño. Esa fue la peor parte. Algo que importaba tanto debería haber hecho un ruido más fuerte. El cristal se rompió, la correa se desprendió, una de las manecillas se dobló por el daño. El reloj cayó al suelo en pedazos y durante unos segundos, nadie se movió. No grité. Creo que una parte de mí abandonó la habitación por un momento. Podía ver a todos como si estuvieran detrás de un cristal. La mano de Aarón estaba sobre su boca. Diane estaba congelada con una mano todavía levantada. Howard parecía irritado, como si el verdadero problema fuera lo mal que esto iba a reflejarse en su hija. Mi madre lloraba en silencio. Mark miraba al suelo con la mandíbula apretada. Fui al cajón de la cocina, saqué una bolsa de almacenamiento y volví. «Roger», susurró Aarón. Me agaché y recogí los pedazos, la caja, la correa, los diminutos trozos de cristal que podía ver. Mis manos estaban firmes, lo que se sentía mal. Puse la bolsa en el mostrador, saqué mi teléfono y fotografié el vino derramado en el azulejo, el marco roto y los pedazos del reloj. No por rencor, no al principio. Simplemente sabía que necesitaba una prueba de que esta situación perturbadora había sucedido exactamente como sucedió. Diane encontró su voz. Todo el mundo está muy emocional. No hagamos esto más grande de lo que es. La miré. Más grande de lo que es, dije. Ahora entiendo lo que piensas de mí, de mi familia y de las cosas que amo. Aarón empezó a llorar más fuerte. No lo dije así. Lo dijiste exactamente así. Howard dijo, Roger, fue un mal momento. No sobre reacciones. Me volví hacia él. Todos fuera. Mi madre dijo, cariño, puedo quedarme y ayudar. No, dije más suavemente. Necesito que todos se vayan. Mark asintió una vez. Lo entendió antes que nadie. Diane intentó poner un brazo alrededor de Aarón, pero Aarón se apartó y vino hacia mí. No estás haciendo esto en serio. Lo estoy haciendo. Nos estás desechando por esto. Miré la bolsa en el mostrador. No, me voy porque todavía piensas que esto es solo esto. Después de que se fueron, la casa se sentía arruinada. No desordenada. Arruinada. Las luces del patio trasero seguían encendidas, brillando sobre platos a medio comer y sillas desparejadas. La cacerola estaba en el mostrador con el papel de aluminio retirado. Una copa de vino estaba de pie sobre la mesa como si hubiera sobrevivido por accidente. Hice una maleta con ropa de trabajo, mi cargador, medicamentos, mi cartera y la bolsa con el reloj. Aarón se sentó en el borde de la cama, llorando en sus manos. Por favor, no te vayas, dijo. Por favor. Tu madre me estuvo presionando toda la noche. Cerré la cremallera de la maleta. Roger. No voy a hacer esto delante de ti ahora mismo. Ni siquiera quieres hablar conmigo. La miré y deseé con todas mis fuerzas que hubiera una frase que pudiera deshacerlo. Pero no había nada. Lo que más me dolió no fue solo el reloj. Fue el hecho de que hubiera buscado el único objeto en la habitación que sabía que haría el corte más profundo. Esta noche no, dije. Conduje hasta el apartamento de Mason. Mason ha sido mi mejor amigo desde la universidad comunitaria. Abrió la puerta en pantalones de chándal, sosteniendo un tazón de cereales, aunque era casi medianoche. Su perro ladró una vez, me reconoció y volvió a parecer ofendido por la vida. Mason me miró a la cara y dijo, ¿sofá o whisky? ¿Sofá? Mal. Levanté la bolsa. No la tocó. Solo dijo, oh, tío. Dormí quizás 2 horas bajo una manta que olía a champú de perro. Cada vez que cerraba los ojos, oía ese pequeño sonido contra la chimenea. Por la mañana, Mason hizo café quemado y se sentó frente a mí en su diminuta mesa de cocina. No necesitas que la odie, dijo. Necesitas que te recuerde que tienes permitido terminar. Iba a proponerle matrimonio mañana, dije. Su cara cambió. El reloj era parte de ello, dije.
Iba a poner el anillo a su lado. Mason desvió la mirada y se frotó la mano por la boca. No vuelvas allí solo. Necesito ropa. Entonces voy contigo o con Marcus, preferiblemente ambos. Esa mañana, empecé a hacer cosas prácticas porque los sentimientos eran demasiado grandes para sostenerlos. Moví el depósito de mi sueldo a mi cuenta personal. Documenté el saldo de la cuenta de ahorros conjunta con capturas de pantalla. Cancelé la cita para el anillo en la joyería local y tuve que aguantar a la mujer al teléfono diciendo, espero que todo esté bien, mientras miraba la mesa de cocina desconchada de Mason. Revisé los pagos automáticos, los servicios públicos, el seguro de inquilinos, el plan de telefonía compartido. Pausé lo que legalmente podía y hice una lista de lo que necesitaba una notificación por escrito. Envié un correo electrónico a una abogada local llamada Carla, a quien la hermana de Mason había recurrido durante una disputa de arrendamiento, y conseguí una consulta para el día siguiente. Cada clic se sentía menos como rencor y más como despertar. El domingo por la tarde, empezaron los mensajes de texto. La tía de Aaron. Un hombre maduro no desecha años por una pieza de joyería. Su primo. Tu padre se avergonzaría de lo frío que estás siendo. Una de las amigas de su familia, una mujer que había visto 2 veces, envió. Aaron está devastada. Cometió un error durante una cena estresante. Me temblaron las manos cuando leí ese. Un error. Luego llamó mi madre. Estoy recibiendo mensajes, dijo. Su voz sonaba débil. ¿De quién? De Diane. Dice que todos debemos dejar de escalar la situación. Dice que humillaste a Aaron después de un accidente. No fue un accidente. Lo sé. Mi madre respiró hondo. Roger. Lo siento mucho. Tú no lo rompiste. Ayudé a que esa cena fuera fea. Quería decir que no, pero eso habría sido demasiado fácil. No ayudaste. Lo sé. Esa fue la disculpa más cercana a la perfección que mi madre pudo dar. Y honestamente, significó más porque sonaba como ella. Después de la llamada, me senté en el sofá de Mason y miré mi teléfono. Casi escribí un largo mensaje a los parientes de Aaron. Casi me defendí frase por frase como un hombre que intenta contrainterrogar un rumor. Entonces recordé la cámara. La cámara interior cerca de la entrada captaba parte de la sala de estar y la chimenea. La había instalado por el robo de paquetes, no porque pensara que alguna vez necesitaría pruebas de mi novia dañando el reloj de mi padre. Abrí la aplicación. Volver a verlo fue peor que vivirlo porque no había adrenalina para difuminar la crueldad. Allí estaba Aaron agarrando la caja del reloj. Allí estaba yo diciendo, suelta eso. Era de mi padre. Allí estaba mi madre diciéndole que no lo tocara. Allí estaba Aaron diciendo, claro como el agua. Tal vez tu familia pueda dejar de obsesionarse con las pertenencias de personas que han fallecido. Luego ocurrió el daño. El vídeo también mostraba lo que hice después. Sin gritos, sin amenazas, solo yo recogiendo los pedazos y diciéndoles a todos que se fueran. Guardé el clip. Mason lo vio una vez y pareció profundamente perturbado. Envíalo, dijo. ¿A todos? No, dijo. Tú no eres como ellos. Envíalo a las personas que mienten. Así que se lo envié solo a Aaron, Diane y Howard. Mi mensaje era una sola frase. No contactéis a mi familia de nuevo con una versión que omita esta parte. Dejaron de enviarle mensajes a mi madre en 10 minutos. Aaron no dejó de enviarme mensajes a mí. Al principio eran cortos. Sé que crucé una línea, luego más largos. Estaba abrumada y humillada y sentí que nadie me defendía. Sabes que tu madre me estuvo presionando toda la noche. No puedes actuar como si esto hubiera salido de la nada. Luego notas de voz que no reproduje de inmediato porque no confiaba en mí mismo. Cuando finalmente las escuché, estaba llorando. No quise decir lo de tu padre. Te juro que no. Solo quería que todos dejaran de actuar como si tu dolor le diera a tu familia el derecho de juzgarme. Ese mensaje me dijo que todavía no entendía lo que había hecho. Respondí una vez.
La ira explica por qué querías herirme. No excusa que eligieras la única cosa que sabías que lo haría. Respondió casi de inmediato. Realmente nos estás desechando. Escribí, borré y volví a escribir. Dañaste deliberadamente algo que te confié. Estoy terminando la relación. La abogada, Carla, fue práctica de una manera que necesitaba. Su oficina tenía paredes de color beige, una impresora que no paraba de hacer clics y una recepcionista que me ofreció agua en un vaso de papel. Carla escuchó sin poner una cara dramática. Tomó notas, preguntó sobre el contrato de arrendamiento, la cuenta conjunta, la propiedad compartida y si Aaron tenía acceso a mis cuentas personales. No estáis casados, dijo, lo que simplifica algunas cosas y complica otras. Esto es principalmente propiedad compartida, obligaciones de arrendamiento y documentación. ¿Qué hay del reloj? Pregunté. El valor sentimental y el valor de reemplazo no son lo mismo legal o emocionalmente, dijo. Obtén un presupuesto de reparación. Envíalo por escrito. No discutas por texto. No te reúnas a solas si crees que la conversación puede escalar. Esa última frase se me quedó grabada. Unos días después, volví a la casa adosada con Mason y el tío Mark. Aaron preguntó si podíamos hablar en privado. Parecía agotada. Sin maquillaje, una sudadera extra grande y el pelo recogido demasiado apretado. Por un segundo, vi a la mujer que había amado los domingos perezosos. La que hacía café y se apoyaba en mí mientras buscaba recetas. Nunca cocinaba. Por favor, dijo. ¿5 minutos? No, dije. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Así que ni siquiera tengo 5 minutos a solas contigo? No, ya no. Mason estaba cerca de la puerta con los brazos cruzados. Mark se quedó junto a las escaleras, silencioso y sólido. Le entregué a Aaron una lista escrita, facturas compartidas, propiedades, plazos, saldo de la cuenta, lo que había retirado, lo que aún debía manejarse. Mantuve la voz tranquila porque si la dejaba quebrarse, me preocupaba empezar a dar explicaciones. Estaba harto de intentar explicarle el dolor a alguien que lo había buscado. Aaron miró el papel y se rió entre lágrimas. Esto es tan frío. Es claro, dije. 4 años y me das una hoja de cálculo. Tuviste 4 años. Este es el final. Se estremeció y odié que me doliera herirla, pero no me retracté. Mientras Mason me ayudaba a cargar cajas en mi camioneta, Mark encontró un diminuto trozo de cristal bajo el zócalo de la cocina. Lo sostuvo entre 2 dedos. Se te escapó uno, dijo. Se lo quité y lo tiré. La relojería era la misma a la que el tío Mark me había llevado años antes. El lugar todavía olía a pulidor de metales y cuero viejo. El relojero era más viejo ahora. O quizás solo lo estaba viendo con otros ojos. Examinó las piezas bajo una lámpara. Puedo hacer que funcione de nuevo, dijo después de un rato. No puedo hacer que no se note que ha sido tocado. Asentí porque no confiaba en mi voz. Algunas piezas originales se podían salvar. Otras no. La esfera tenía una grieta cerca del borde que podía reemplazar, pero no sería la misma esfera. La correa había desaparecido. Las manecillas necesitaban trabajo. El presupuesto no era escandaloso. No era una cifra de película, pero era suficiente para ser real. Le envié a Aaron el presupuesto con fotos, fotogramas del vídeo y una breve nota pidiéndole que lo pagara antes de fin de mes. Respondió 2 días después. Lo pagaré. Sigo pensando que estás siendo duro al tratarme como si fuera una amenaza. No respondí. Pagó. Diane y Howard nunca se disculparon directamente conmigo. Howard dejó de contactarme por completo. Diane envió un mensaje que decía: todos lamentamos cómo se desarrolló esa noche, que es una de esas frases que suenan como una disculpa hasta que la miras de cerca. Algunos parientes enviaron mensajes cortos después de que el vídeo claramente llegó a su conocimiento, aunque nunca se los envié. No discursos, solo pequeñas correcciones incómodas. No conocía toda la historia. Lo siento, eso fue mucho peor de lo que dijo Aaron.
No debería haberle escrito a tu madre. Es curioso lo ruidosa que es la gente cuando te acusa y lo breve que se vuelve cuando se da cuenta de que está equivocada. Mi madre se disculpó de nuevo a su manera. Pasó por casa de Mason con sobras en otra fuente para hornear y se quedó en la puerta como si no estuviera segura de si tenía permiso para entrar. Debería haberme callado en la cena, dijo. Me estabas defendiendo. También estaba disfrutando de tener razón. Eso me hizo reír por primera vez en días. Pareció aliviada y luego triste. Odié cómo te hablaron. Lo sé, pero eres un hombre adulto. Necesito dejarte manejar tu propia vida. Le quité el plato. La cinta de carrocero en la parte superior decía Roger con su letra. Quédate con el plato, dijo. Nunca dejas que nadie se quede con el plato. Estoy evolucionando. No lo estaba, pero aprecié el intento. La cuenta conjunta se cerró limpiamente. El plan de telefonía requirió 2 llamadas al servicio de atención al cliente y un viaje a la tienda donde el empleado parecía que preferiría estar atrapado en un ascensor que escuchar otra conversación sobre la logística de una ruptura. Firmé un nuevo contrato de alquiler para un lugar más pequeño. No era nada especial, solo un apartamento de un dormitorio con buena luz y una plaza de aparcamiento que no se inundaba cuando llovía. El dinero del anillo se quedó en mi cuenta. Al principio, cada vez que lo veía, me sentía mal. Luego, empecé a pensar en él de otra manera. No como dinero para una propuesta que fracasó, sino como el comienzo de algo que me pertenecía solo a mí. Lo moví a una cuenta de ahorros para una futura entrada de una casa. Mi futuro se sentía más pequeño que el que había imaginado, pero más tranquilo, más limpio. Semanas después, el relojero llamó. Cuando recogí el reloj, estaba descansando sobre un paño suave bajo la luz del mostrador. La correa era nueva. La caja había sido pulida cuidadosamente, aunque no lo suficiente como para borrar todas las marcas. El segundero se movía de nuevo, pero no tan suavemente como recordaba. Cerca del borde de la esfera, todavía había una leve grieta. El relojero dijo, «Todavía puedo reemplazar eso si decides que quieres que lo haga». Lo miré durante mucho tiempo. «No», dije. «Déjelo así». Asintió como si lo entendiera. Lo llevé puesto a casa. No porque fuera un día especial, sino porque estaba cansado de guardar cosas significativas para momentos que quizás nunca llegarían. Esa noche, en mi nuevo apartamento, comí comida para llevar directamente del envase en un mostrador de la cocina que no tenía nada más que toallas de papel y mi vieja taza de café rallada. El lugar hacía eco porque apenas tenía muebles. Mi teléfono estaba en silencio porque los padres de Aaron estaban bloqueados. Aaron estaba silenciada y la mayoría de la gente finalmente se había quedado sin cosas que decir. Dejé el reloj en el mostrador junto a mis llaves y lo escuché hacer tic-tac. Sobrevivió, pero no fingió que no había pasado nada. Me gusta eso de él. Solía pensar que mantener la paz significaba absorber la falta de respeto en silencio hasta que todos se calmaran. Pensaba que la paciencia era siempre madurez. Pensaba que si amaba a alguien lo suficiente, podría esperar a que pasaran las partes de esa persona que me herían. Ahora sé que hay una diferencia entre ser estable y quedarse quieto mientras la gente te quita pedazos. No propuse matrimonio. No me reconcilié. No publiqué el vídeo. No intenté ganar la ruptura. Me fui. Documenté lo que pasó. Protegí a mi familia de la mentira. La hice responsable de lo que se podía reparar y acepté que algunas cosas no se podían. Por primera vez en años, mi futuro se sentía más pequeño, más tranquilo y completamente mío.